¿Están visualizando? Sí, ¿no? EEG. Aquí está. ¿Todos están visualizando, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctora. Ya, gracias, Jania. Entonces, aquí, en el electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Y cuando vimos justo ese gráfico que era el esquema que yo les mostré, el esquema de Wiggers, ¿no? Donde estaba una correlación de Wiggers, veían lo que era sonidos, el volumen ventricular, la presión. Ahí también se hace esa correlación entre el EEG y todo el ciclo cardíaco. Aquí en el registro de la actividad eléctrica del corazón vemos básicamente que está conformado por ondas, ¿no? Y un complejo, onda P, QRS y T. La onda P representa la despolarización de los atrios, el complejo QRS la despolarización de los ventrículos y la onda T la repolarización de los ventrículos. Simplificado de esa forma, ¿no? Obviamente este registro, este EEG, se obtiene a través de electrodos que son posicionados en la piel, ¿no? En vista de que estos electrodos en la piel, ubicados en lados opuestos del corazón, va a tener la capacidad de evidenciar, de registrar estos potenciales eléctricos que son generados por corrientes eléctricas. Ese es el electrocardiograma. Es importante, es rápido, es inoloro, no es invasivo, ¿no? Y bueno, y hay una serie todavía de formulaciones para interpretación del electrocardiograma, pero en sí él está representado por 12 derivaciones que va a dar una información global, espacial, de esta actividad eléctrica y cardíaca. ¿Y qué es lo que se interpreta? Se interpretan básicamente 5 cosas: el análisis del ritmo, el cálculo de la frecuencia cardíaca, lo que se ve es el cálculo del segmento PR, intervalo QT, ¿no es cierto? QT, acá tenemos, cálculo del eje eléctrico, QRS, ¿no? En el plano frontal, y el análisis de la morfología de cada una de las ondas en todo caso. Aquí cuando hablamos nosotros del ritmo regular o sinusal, ¿no? El ritmo cardíaco, el ritmo normal del corazón, es lo que nosotros decimos el ritmo sinusal, ¿no? Cuando es anormal, entonces es el no sinusal o el ritmo ectópico o una arritmia. Entonces, para ser considerado como un ritmo sinusal, ¿qué es lo que debe tener? Debe tener unas ondas P, debe haber siempre ondas P, debe haber una polaridad, que es siempre negativa en ABR, que eso lo vamos a ver más adelante, y positiva en el resto de las derivaciones. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS, que es lo que tenemos acá. El intervalo RR debe ser constante, es decir, de aquí hasta acá, constante, ¿no? El intervalo PR, ¿no? En este caso es de valor constante igual o mayor a 0.12 segundos, ¿no? Que es el valor que tenemos aquí. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Dentro de esos parámetros se considera un ritmo sinusal o un ritmo normal irregular. ¿Qué es lo que se ve después? Para el cálculo del intervalo PR, se mide desde el comienzo de la onda P, ¿no? Incluso acá les he colocado los valores hasta el comienzo de la onda Q, de la onda R, del complejo QR, ¿no? La distancia aquí se considera entre 0.12 y 0.2, ¿no? Que sería lo mismo de 120 a 200 milisegundos, ¿no? Cuando el segmento ahora PR, digamos así, se mide menos de 0.12, se puede sospechar de que hay una conducción aurículo-ventricular acelerada, ¿no? Por ejemplo, en síndromes de preexcitación. Cuando el intervalo PR, ¿no? Es mayor a 0.20, que es este valor de acá, se puede sospechar de una conducción aurículo-ventricular enlentecida, por ejemplo, un bloqueo, ¿no? Y bueno, después, ¿qué más tenemos aquí? Nosotros tenemos los otros valores, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí que la onda P, por ejemplo, está producida por los potenciales eléctricos que justo se van a generar por la despolarización de las aurículas, ¿no? Justo antes del comienzo de esa contracción auricular. La onda T, por ejemplo, está generada por potenciales
en el que los ventrículos se recuperan de ese estado de despolarización, ¿no? Entonces, este proceso se da en el músculo ventricular. Aquí tenemos nosotros, ¿no?, menor de 0.20, aquí el QRS menor de 0.10, por ejemplo, y los valores estipulados ahí, ¿no? Si el electrocardiograma está formado por con todas esos componentes, está dentro de un ritmo sinusal, ¿no? Entonces aquí hay ondas tanto de despolarización y ondas de repolarización. Y aquí está el electrocardiograma, ¿no?, comparado justamente con la conducción del potencial. En este trazado del electrocardiograma se muestra la suma de los potenciales eléctricos, ¿no?, generados por todas las células en cada momento. Cada componente, aquí está, ¿no?, cada componente P, QR, ¿no?, va a representar la despolarización o la repolarización justamente en el corazón, ¿no? Ahora, en virtud de la despolarización, ser la señal de la contracción, los eventos eléctricos del electrocardiograma van a ser asociados aproximadamente con la contracción o con el relajamiento, no asociados, sino colocados en paralelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay componentes en el eje G, que es la onda P, ¿no?, que están las ondas combinadas, que es el QRS, y la onda T, ¿no? Eso era claro. La onda P corresponde, aquí está, por ejemplo, a la despolarización de los atrios, y es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, después hay un trío, digamos así, de ondas, ¿no?, que es el complejo QRS, que representa una onda progresiva de la despolarización ventricular, que es esta de acá, y la onda final, que es la onda T, que es esta de acá, ¿no?, que va a representar la repolarización de los ventrículos, que es lo que tenemos aquí, la repolarización de los ventrículos, la PQ, que es de los segmentos de la conducción, y aquí que es de la despolarización. Y así también como se ha colocado ahí, ¿no?, conducción de potencial, tenemos en el ciclo cardíaco, que se hace esa correlación, ¿no?, la onda P, ¿no?, que justo está acá, ¿no?, entre la anterior, que es sístole atrial, ¿cierto?, la sístole ventricular, diástole ventricular y sístole atrial, que nuevamente comienza el ciclo dentro de todas estas fases del ciclo cardíaco. El cálculo de la frecuencia cardíaca, ¿no? A ver, el intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos, digamos, en el eje G, en una persona adulta, es aproximadamente de 0.83 segundos, ¿no?, lo que va a corresponder a una frecuencia cardíaca de 60 por 0.83 veces por minuto o 72 latidos por minuto. En ese cálculo hay cálculo de la frecuencia cardíaca y obviamente hay diferentes métodos, ¿no? Pero en un papel, que este vendría a ser un papel cuadriculado, ¿no?, de un eje G, que convencionalmente cuando se coloca, él circula, ¿no?, él corre con una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en cada segundo hay 5 cuadrados grandes, ¿no? Cada cuadrado es de medio centímetro, y entonces en un minuto hay 300 cuadrados grandes. Entonces, para calcular esa frecuencia cardíaca, se busca la onda R, que es esta y esta, ¿no?, que se encuentra justo sobre, que coincida con la línea gruesa de la cuadrícula grande, ¿no? Y a partir de ahí se pueden contar los números de cuadrados grandes que hay hasta para seguir la próxima onda R, ¿no? Entonces, por regla de 3, simple, ¿no?, si en un minuto hay 300 cuadrados, entre 2R y R habrá la cantidad de cuadrados calculados, ¿no?, por lo que se puede dividir 300 entre el número de cuadrados grandes que hay en un intervalo de R. Si nosotros contamos, esto podría ser 60, es lo que nos daría aproximadamente esa frecuencia cardíaca. Ahora, para todo esto hay diagramas, hay que se han colocado, ¿no? Son diagramas hipotéticos que justamente se proyectan, ¿no? Son proyecciones alrededor del corazón, donde se va a ilustrar, ¿no? Se va a ilustrar y se va a
a tener la información de cómo es la conducción en este eje G. Aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo de Einthoven, ¿no? Que en el eje G va a registrar simultáneamente 3 derivaciones de las extremidades. Aquí tenemos derivación 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que indica es que la suma de los potenciales registrados en estas derivaciones va a ser igual. Y es acá tenemos derivación 1 más derivación 3, será igual a la derivación 2, ¿no? 1 y 3, por ejemplo, 5 más 0.5 más 0.7, 1.2, ¿no? Derivación 2 menos derivación 3, derivación 1, y derivación 2 menos derivación 1, la derivación 3. Entonces, en Einthoven es lo que él va a ir colocando, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Además de eso tenemos el de Goldberg, que son derivaciones de Goldberg que son unipolares, ¿no? Entonces acá tenemos 3 derivaciones unipolares de las extremidades que van a comparar cada uno de los electrodos con un electrodo de referencia, que es un electrodo en el centro, ¿no es cierto? Y entonces ahí se van a ir proyectando, ¿no? Esto es una sistematización que va a darnos la amplificación de estas derivaciones. Igual tenemos el ABR, que es el brazo derecho, el ABL y el ABF, que vendría a ser la proyección del brazo izquierdo. Y en estas derivaciones unipolares, ampliadas justamente de las extremidades, ¿no? Que hay varias derivaciones, en esta derivación unipolar ampliada, en este tipo de registro, nosotros tenemos 2 de las extremidades que se van a conectar mediante estos electrodos, estas resistencias eléctricas, a un terminal negativo, ¿no? Que es el electrocardiograma, como se hacen en todos los registros. Entonces, cuando el terminal positivo está en el brazo derecho, la derivación se conoce como ABR, cuando está en el derecho, ¿no? Cuando está en el brazo izquierdo, es el ABL, que incluso eso se ve también en el electrocardiógrafo que está en el laboratorio, y cuando está en la pierna izquierda es el ABF, ¿no? Y de acuerdo a eso, puede ser uno de los tantos registros, ¿no? Que se consideran, porque hay diferentes nomenclaturas de ondas y registros en los patrones del eje G, son patrones, digamos, dentro de estos patrones que son considerados. Después, en estas derivaciones también hay las derivaciones precordiales, que son las derivaciones precordiales de Wilson, ¿no? Estas derivaciones precordiales de Wilson son 6 derivaciones unipolares que van de la B1 a la B2, ahí incluso está descrito, con estas trabajamos, y también trabajamos con estas y trabajamos con las derivaciones unipolares cuando se hacen las prácticas en el laboratorio, y se van ubicando cada una de ellas de acuerdo a cómo se va colocando, ¿no? Ellas son ubicadas justo en el punto del tórax, que están definidos y descritos según está aquí, ¿no? Derivaciones unipolares de B1 a B6, esos electrodos se colocan en esas situaciones. En el caso de las damas, el electrodo va sobre la mama, ¿no? Y bueno, aquí están derivaciones del tórax de las derivaciones precordiales propiamente dicho, ¿no? Aquí están. Y acá tenemos otras derivaciones, que son las derivaciones exaxial de Weyl, ¿no? El cálculo, aquí tenemos un cálculo del complejo QRS, ¿no? Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Aquí vemos cómo se va desplazando los ejes de las derivaciones unipolares, en este caso, al centro del triángulo. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos un desplazamiento al centro, ¿no? Lo mismo que hemos visto del triaxial también, cuando hemos visto en el triángulo de Einthoven también, ¿no es cierto?, de Goldberg, y todos ellos son centralizados, en este caso, en esta derivación exaxial, ¿no? Aquí se unen los dos sistemas referenciales para construir el sistema exaxial de Weyl, ¿no? Para situar sobre el eje QRS, que va a determinar la dirección principal
que toma esa activación eléctrica del corazón, ¿no? Y lo expresa en una sola forma. Y es con el que se trabaja más, que es la dirección de un vector que se va a indicar justamente en grados, donde nosotros consideramos esta posición, la posición A, que va a ser la posición normal, ¿no? Siendo una posición positiva, ¿no? En el corazón, que es el 59, que muestra este vector A, que se traza del centro hacia el grado 59, digamos, ¿no? Que va a ser la propagación de la onda de despolarización a través de los ventrículos. Y este sistema de referencial hexagonal, ¿no? Que va a determinar el eje cardíaco, ¿no? La dirección principal del estímulo eléctrico a su paso de los ventrículos. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada derivación, aquí ya está todo centralizado, ¿no? Cada derivación es realmente un par de electrodos que está conectado al cuerpo en lados opuestos del corazón, ¿no? Y entonces, la derivación, por ejemplo, 1, que es lo que nosotros tenemos aquí, derivación 1, se registra a partir de los electrodos colocados en los brazos, ¿no? Ahora los electrodos están exactamente en posición horizontal, ¿no? Con el electrodo positivo hacia la izquierda, el eje de la derivación 1 es 0, ¿no? En la derivación 2, por ejemplo, ¿no? Aquí en la derivación 2, los electrodos se colocan en el brazo derecho y en la pierna izquierda, ¿no? Y en el brazo derecho se conecta al torso del vértice superior derecho y la pierna izquierda en el vértice inferior izquierdo. Bueno, entonces, la dirección de este electrodo es de 60 grados. Entonces, estas derivaciones se conocen como sistemas de referencia hexagonal, ¿no? Y la polaridad de estos electrodos, porque ven que hay polaridad, va a ser mostrado por los signos menos y por el signo más. Entonces, aquí hay derivaciones, que son las derivaciones frontales, que son la de 1, la de 2 y la de 3, ¿cierto? En la de 1, por ejemplo, nosotros tenemos el 0. En la de 2 nosotros tenemos el 60. En la de 3 tenemos el de 120. Además de eso tenemos el ABR, que es 210, ¿no? El ABL, que es menos 30, y el ABF, que en este caso es 90, ¿no? Entonces, ¿qué significaría una desviación del eje izquierdo, del eje cardíaco hacia la izquierda? Si es hacia la izquierda, nosotros contemplaríamos que el eje estaría entre menos 30 y menos 90, ¿no? En este ángulo aproximadamente. Entonces, ahí, en esa derivación hacia la izquierda, es cuando el corazón está horizontal. Y esto a veces se observa cuando en la punta del corazón, ¿no? La punta del corazón está como hacia arriba. Eso se ve en una persona que está embarazada por presión del feto, ¿no? Entonces, una mujer embarazada se ve que la punta está hacia arriba, una persona muy obesa, en casos de una hipertrofia ventricular izquierda, en infartos, por ejemplo, ¿no? Se observa ese eje cardíaco hacia la izquierda. Si se habla de una desviación del eje cardíaco hacia la derecha, ¿no? Es una desviación, ahí se encuentra el corazón como verticalizado. Ahí es común en lactantes, en niños, en pacientes jóvenes, digamos, en personas jóvenes. Y en la determinación de este eje eléctrico, ¿no? En clínica, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos estos vectores, ¿no? Ahí nosotros registramos básicamente la derivación 1 y la derivación 3, ¿no es cierto? En la derivación 1 de esta aquí, de la figura de registro, y la derivación 3, que es el principal positivo, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, ¿no? Nosotros, si fuese negativo, ¿no? Si cualquier parte del registro es negativa, ese potencial se va a restar, ¿no? De la parte positiva. Entonces, para determinar el vector del potencial eléctrico medio del QRS ventricular, se trazan unas líneas perpendiculares de cada derivación, sea la derivación 1 y la derivación 2. El punto de intersección de estas dos líneas perpendiculares se va a representar mediante el análisis vectorial, que va a ser justamente el vértice del vector QRS, que va a ser también
el eje cardíaco, ¿no? Entonces aquí tenemos el método triaxial, que justamente es este, donde nosotros consideramos, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el eje G, derivación 1 y derivación 3. En la derivación 1 veíamos que esta es la línea basal. A partir de la línea basal hacia arriba, nosotros contabilizamos 16, hacia abajo menos 2. Entonces nosotros tenemos una suma, ¿no? En este caso del componente R, que es más 16, y del S, que era 2.5. Entonces tenemos 13.5 para la derivación 1, ¿no? Entonces en esta derivación 1 nosotros localizamos aquí nuestro valor. Y en la derivación 3 nosotros tenemos 14 y acá menos 5. 14 menos 5 más 9. Localizamos aquí. Y como yo les dije anteriormente, nosotros hacíamos una proyección perpendicular y la intersección de ambas proyecciones, eso sería en todo caso el vector QRS, y también nos va a determinar el eje cardíaco, que en este caso va a ser de 58, 59, que va a estar dentro de lo normal. Hablando entonces ahora de alteraciones de la posición del corazón en el tórax, nosotros habíamos visto que puede estar el corazón angulado hacia la izquierda, ¿no? El eje, y bueno, ¿no? Entonces ahí el eje eléctrico va a tener un desplazamiento también hacia la izquierda, ¿no? Esos desplazamientos pueden generar alteraciones. Y nosotros acá, por ejemplo, vemos un caso de hipertrofia de ventrículo una vez que se ha hallado el eje eléctrico, según lo que se ha indicado, a partir de un electrocardiograma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos menos 15 grados, ¿no? El eje eléctrico señala menos 15 grados, ese análisis vectorial da que esa desviación está hacia la izquierda, producido, por ejemplo, por una hipertrofia, porque hay un aumento en la masa muscular del ventrículo izquierdo, ¿no? Producida, por ejemplo, por una hipertensión. Por ejemplo, después tenemos aquí, ¿no? Aquí más 111, ¿no? Que una derivación hacia la derecha, producida también por una hipertrofia del ventrículo derecho, una estenosis congénita de válvula, por ejemplo, ¿no? Tetralogía de Fayot o comunicación intraventricular. Además de eso, hay alteraciones de la posición del corazón, ¿no? Esas alteraciones en la posición del corazón, bloqueo de rama de Hase-His, ¿no? Aquí tenemos hacia la izquierda o hacia la derecha con sus respectivos gráficos. Aquí es menos 50, ¿no es cierto? El vector, por ejemplo, ¿no? Aquí hacia la izquierda y hacia la derecha. El ritmo sinusal, que es lo que habíamos visto al iniciar, no ritmos sinusales que está normal, no sinusales que hay alguna alteración. Los pacientes de ritmo sinusal tienen una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Y entonces esa es la información que se da básicamente al paciente inicialmente, ¿no? La inicial, para distinguir con claridad la onda, que se distinga con claridad la onda P, los complejos QRS y la onda T, desde luego, ¿no? Cuando hay alguna alteración, por ejemplo, aquí un bloqueo sinusal o ritmo nodal, ¿no? Que se observan pausas en el ritmo del complejo QRS, ¿no? Que se debe al bloqueo de ciertas ondas, a veces bloqueo de ondas P, ¿no? Que por ejemplo vemos aquí, ese es un bloqueo. ¿En qué situaciones se ve? En bradicardias generalmente, ¿no? En bradicardias hay una disfunción del nodo sinusal, y a veces eso también se da en pacientes cardiópatas, diabetes, o muy común ya en pacientes mayores. El ritmo idioventricular, que es esta característica, está acelerado, ¿no? Y parece como si fuese una taquicardia, ¿no? Pero una taquicardia ventricular es benigno, no se requiere ningún tratamiento. En una bradicardia, por ejemplo, va a depender más del hallazgo de la onda P, ¿no? Su morfología, por ejemplo, la relación entre las ondas P y los complejos QRS también son determinantes. Ustedes ven que aquí está menos de 60 latidos por minuto, por ejemplo, el hallazgo. Aquí taquicardia claramente evidente, ¿no? Aquí en
En la taquicardia vemos complejos QRS que pueden ser de dos tipos. Pueden ser QRS angostos y regulares, o una taquicardia con un QRS amplio, ¿no? Que este QRS, en este caso no está amplio, y una taquicardia con un complejo QRS estrecho y también regular, ¿no? Entonces, dentro de estas taquicardias ustedes van a escuchar hablar, ¿no? Obviamente que es mayor de más de 100 en todos, por ejemplo, en un aleteo auricular puede ser hasta mayor de 250 latidos por minuto, ¿no? No solamente 100, puede ser hasta 250 latidos por minuto. Puede haber fibrilaciones, aleteos, taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares. Entonces, dentro de estas taquicardias hay subclases todavía, ¿no? La fibrilación auricular, por ejemplo, es un tipo de taquicardia, ¿no? Es un tipo de taquicardia y ahí se observa, por ejemplo, que las derivaciones D1 son continuas, ¿no? Y ahí en la fibrilación auricular se puede llegar hasta más de 300 latidos por minuto, por ejemplo, ¿no? Es lo que se puede observar. Bueno, jóvenes, entonces, hasta acá con todas las observaciones y todo lo que se ha visto en lo que es EEG. ¿Alguna pregunta hasta acá,